Muy buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Les saluda el doctor Danilo Martínez. Un saludo fraterno, patriótico a todos nuestros hermanos nicaragüenses dentro del territorio nacional y más allá de sus fronteras. Como lo dije, soy Danilo Martínez y estamos en una edición más de su programa La Hora de la Unidad Democrática. También vamos a saludar a quienes nos están sintonizando en este momento, como también a quienes nos verán de una forma diferida posteriormente en los videos que quedan colgados tanto en YouTube como en la página del movimiento de Facebook del Movimiento de la Unidad Democrática y la página del abogado litigante. Felicitando, ¿verdad?, al programa de la Hora de la Unidad Democrática, porque ahora además de estar publicándose en más de 102 páginas de las redes sociales, también en 2 radios online, y se nos ha sumado Radio República, una emisora, ¿verdad? Se puede decir clandestina en Nicaragua, que está operando desde dentro del territorio nacional y que nos está retransmitiendo también los programas de la Hora de la Unidad Democrática. Eh, bueno, el próximo 24 de enero, ¿verdad? El próximo 24 de enero de este año se va a celebrar en Buenos Aires la cumbre de la CELAC, ¿verdad? Y se está esperando que en los próximos días estén arribando a la capital argentina los presidentes y las delegaciones de los distintos países de América Latina, de los que son miembros de la CELAC, para esa importante cumbre que van a tener en Buenos Aires, donde hoy el anfitrión es el señor Alberto Fernández, presidente de la Argentina. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Daniel Ortega, ya sabemos nosotros que en Argentina se interpuso una denuncia por parte de un bufete de abogados argentinos y también auspiciado y promovido por un defensor de derechos humanos nicaragüense, ¿verdad? Y ahora se suma también otro importante organismo de derechos humanos denunciando el asesinato de más de 600 nicaragüenses en la crisis de abril del 2018 a manos del régimen Ortega Murillo. Por lo tanto, considero que sería una gran oportunidad, ¿verdad?, para la justicia argentina para someter a juicio a Daniel Ortega si el dictador se atreviera a salir de Nicaragua y a pisar suelo argentino. Vamos a ver, ¿verdad? Si Daniel Ortega se atreve, si es capaz de abandonar Nicaragua e ir a participar en esa cumbre donde con toda seguridad existe el riesgo para él, ¿verdad?, de que sea llevado a la justicia argentina. Un saludo para nuestro querido amigo y hermano de lucha, Luis Abinel Halsal Fernández. Saludos, profe, que Dios lo bendiga a usted, a nuestro pueblo nicaragüense, heroico y valiente. Igualmente, Luis Abinel, bendiciones y protección del Creador en cada uno de tus pasos. En otras noticias, tenemos también, ¿verdad?, que Estados Unidos está pidiendo a la OEA que mantenga la presión contra el régimen de Ortega. Nosotros, por supuesto que en ese sentido tenemos algunas reservas, dado que ya han transcurrido 5 años, vamos a cumplir el 5º aniversario y la OEA no ha obtenido resultados concretos en vista que la estrategia que están utilizando no les ha dado resultados, y nos parece que si no se obtienen resultados, pues hay que cambiar la estrategia. Pero en ocasión de que Estados Unidos acaba de nombrar un nuevo embajador de Estados Unidos para la OEA, el señor Francisco Mora, entonces en sus primeras declaraciones ha dicho que considera que la OEA no puede mantener el silencio o no puede quedarse callado
frente a la represión que está sufriendo la oposición y la sociedad civil en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Hay que destacar que este nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA es un cubano estadounidense, un cubano norteamericano, y esperamos pues que, ¿verdad? Por las mismas características de haber sufrido en carne propia lo que está sufriendo el pueblo nicaragüense, ¿verdad? Que sea más beligerante y que en realidad pueda sacar de esa inercia en la que se encuentra la OEA al extremo, pues que en estos momentos ya tenemos buen rato que el Consejo Permanente no se reúne y que la OEA está dejando transcurrir el tiempo, le está dando el beneficio de que Ortega se desplace lenta y tranquilamente durante el año 2023. Por otro lado, Luis Almagro dice que pide la liberación de los presos políticos. Vamos a agradecerle al señor Luis Almagro de que tenga pendiente a nuestros presos políticos y le agradecemos esos buenos deseos, pero el problema no es solamente, el asunto no es solamente pedir que se liberen los presos políticos, sino cómo logramos hacer entender al señor Luis Almagro que los deseos, los pensamientos y las buenas intenciones hay que traducirlas en acciones y que frente a la situación remisa, insolente y rebelde del régimen de Ortega, pues la OEA necesita cambiar de estrategia, necesita cambiar su narrativa y necesita presionar más aún porque considero que eh, no ha cambiado totalmente el mismo discurso de ofrecerle diálogo y ofrecerle elecciones a Ortega, cuando ya el dictador está, como decimos nosotros, atrincherado, ¿verdad? Y está en una posición totalmente rebelde, de desprecio y de rebeldía frente a la comunidad internacional. Y para muestra un botón, pues hay un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no son atendidas, que no le da la debida ejecución el dictador, ¿verdad? Y que son sentencias que tienen un principio de vinculación bajo el principio de pacta sunt servanda es, no menoscaba en nada la soberanía nacional, porque el Estado de Nicaragua libremente, soberanamente firmó y se adhirió a la Carta Fundacional de la OEA y también de la conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por tanto está obligado a darle fiel cumplimiento a las resoluciones de la Corte Interamericana. En el plano nacional, lo más repudiable, ¿verdad?, que acaba de ocurrir, pues bueno, ya sabemos lo que ha pasado con Monseñor Álvarez, ¿verdad? En agosto lo fueron a sacar con lujo de violencia de su capilla, junto con otros sacerdotes y monaguillos. El 13 de diciembre lo acusaron, el 10 de enero le hicieron la audiencia inicial y ahora lo remiten a juicio con la característica y la nulidad procesal de que ni siquiera fijan fecha para juicio. Todas estas irregularidades no las sopesa ni las toma en cuenta el dictador. A él no le interesa ya las formalidades ni el respeto de la ley, ¿verdad? Pasa por encima. Para él la constitución y las leyes solamente son obligatorias para sus adversarios. En el caso de él utiliza pues como papel velvet, ¿verdad? El ordenamiento jurídico nacional. También queremos decir, ¿verdad?, de que ha sido remitido a juicio el padre Benito Martínez de la parroquia de Santa Marta de la capital de Nicaragua, ¿verdad? Y ha sido acusado también de conspiración por menoscabo a la integridad nacional y en concurso con noticias falsas. Esto, por supuesto, que es una nota grave que debe de darnos un toque de alerta a toda la conciencia nacional, al todo el pueblo nicaragüense. Más de 10 sacerdotes presos, el obispo de Matagalpa y Estelí, dos importantes ciudades, dos ciudades heroicas, dos ciudades combativas,
dos ciudades que siempre han tenido un protagonismo muy importante en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Están siendo humilladas, avergonzadas y mancilladas con el enjuiciamiento de su obispo, de su líder religioso, de su pastor religioso, el obispo Monseñor Álvarez, ¿verdad? Y la última nota que queremos también resaltar es la condena, la nueva modalidad pues del dictador, ¿verdad? Que ya no respeta en absoluto a las personas, a la familia, y nos ha llegado la noticia de que fue condenada la esposa y la hija de un opositor, ¿verdad? De alguien que no quiso continuar apoyando al régimen del señor Javier Álvarez, a quien parece que como una pasada de cuenta, al no haberlo encontrado a él, porque se exilió en Costa Rica, pues condenaron a su esposa y a su hija. Esto sienta un precedente muy oscuro, ¿verdad? Nos parece que esto tiene un tinte muy a la mafia siciliana, a la mafia italiana, y creo que ya no hay nada, pues ningún límite que pueda contener la maldad y la perversidad de la dictadura. Ya tenemos con nosotros a nuestros invitados, tenemos dos invitados especiales, ¿verdad? Con quienes vamos a conversar sobre el tema de fondo de hoy, que es el ejército de Nicaragua versus la democracia. Ya volvemos en un minuto. Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestra segunda sección, que es la sección de los invitados especiales, y me siento el honor, ¿verdad? Me honra presentar al ingeniero Alex Aguirre. Alex Aguirre es ingeniero en sistemas, máster en resolución de conflictos, es un nicaragüense que se encuentra en el exilio aquí en Costa Rica y nos va a estar acompañando el día de hoy para desarrollar este importante tema. También tenemos con nosotros a Enrique Martínez, líder estudiantil, quien trabaja muy de lleno, ¿verdad?, en la UCR para apoyar a los refugiados nicaragüenses, procurando que se visibilicen más los problemas de los refugiados, sobre todo de los estudiantes que sufrieron la injusticia de que se les borraron sus notas, de que se le borraron sus diplomas, de que se le borraron sus antecedentes, sus expedientes estudiantiles, y que han tenido 40,000 dificultades para continuar con sus proyectos de vida. Muy buenas tardes, Alex y Enrique. Vamos a empezar por Alex para que se presente. Adelante, Alex. Muchas gracias, Danilo Martínez. Un gusto estar con Enrique y con vos por acá, platicando un poco sobre los ejércitos y la democracia. Un gusto también y un saludo a todos los que te escuchan por los diferentes medios por donde se transmite la hora democrática. Adelante, Enrique. Para mí es un gusto saludarte, Danilo, y a la teleaudiencia y a todas las personas que nos sintonizan de los distintos medios, para hablar de este tema que es de vital importancia para la sociedad nicaragüense, porque creo que es importante ya ir teniendo ciertas visiones y ciertas realidades más aterrizadas de lo que significa el ejército para el avance de la democracia o el deterioro de la misma en Nicaragua. Bueno, siempre, ¿verdad? Es un placer conversar con gente joven, pero en esta ocasión, pues, una inmensa alegría porque se trata de dos jóvenes que vienen destacándose, que están mostrando luces, ¿verdad? Que están mostrando brillo, y entonces uno siente, ¿verdad? Como adulto, dijéramos, con mayor experiencia, para decirlo de otra manera, ¿verdad? Que ya está más asegurado el relevo de los nuevos, de las nuevas generaciones en la lucha por el desarrollo de nuestra nación. Vamos a empezar por preguntarle, ¿verdad? A cada uno de ustedes la misma pregunta para los dos, ¿verdad? La dicotomía. ¿Qué significado tiene para ustedes la dicotomía de ejército de Nicaragua versus democracia? Adelante, Alex. Gracias, Danilo. Mira, los ejércitos como instituciones o
las guardias pretorianas de las dictaduras del pasado y del presente, o cualquier institución armada que no necesariamente sea un ejército, pero que esté militarizada, han servido para las democracias nacientes y actuales como medio para poder, uno, preservar y defenderse como nación y como país ante las amenazas externas. Y dos, han venido asumiendo otros roles en materia de defensa civil, en materia de lucha y combate al narcotráfico, y por supuesto en materia de carreras legales, militares y hasta siendo empresas privadas. En el mundo actual, donde sabemos que países pequeños como Nicaragua no son potencias mundiales, no son bloques de países que están en guerra fría o están en momentos de conflicto bélico, los ejércitos debieron, desde hace muchos años, pasar a ser estructuras meramente de defensa civil, o en lo mejor de los casos, pasar por un proceso progresivo de supresión para prepararnos para una abolición, como es el caso de Costa Rica, que abolió a su ejército en 1948. Cuando los países no evolucionan, que los ejércitos formen parte de otras estructuras meramente de defensa civil, se convierten en estructuras que inciden de manera trágica y dañina a las democracias y a los sistemas estructurales de los estados de derecho. Nicaragua es uno de esos ejemplos. El ejército forma parte y está coludido completamente con el partido de gobierno, y es un soporte para esta estructura que se ha elaborado a partir del 2006, de un estado de partido único o una simbiosis entre partido único y estado totalitario. Son parte de las cúpulas corruptas y se convierten y son parte de las estructuras monopólicas y oligopólicas empresariales, porque también se convierten en empresas privadas. Por tanto, hay un doble interés de poder manejar los hilos de las democracias en países débiles como Nicaragua. No sé si quieres que siga ampliando, por ahí podríamos comenzar diciendo la abismal diferencia y dicotomía que puede haber en los estados modernos entre los ejércitos y las democracias. Muy bien, adelante, Enrique. En mi caso, siempre el ejército se le ha vinculado con la figura de resguardo de la soberanía como máximo interés, digamos, de los ciudadanos que conviven en un marco territorial. Y así se te ha vendido esa concepción, digamos, macro de lo que tiene que ejercer la función del ejército, tratar de velar por eso. Pero aquí existen otros factores importantes que hay que mencionar. Primero que todo, la figura del ejército en el mundo contemporáneo actual ha venido perdiendo relevancia, porque el mundo ha venido avanzando y la cultura del mundo como tal está perdiendo la relevancia, porque se basa en modelos pasados donde las sociedades se confrontaban y tenían necesidad de defender esos intereses. Esa es la figura en la cual yo coincido al ejército como tal. Pero en el caso de Nicaragua hay que resaltar que para lograr que las democracias se consoliden, como el caso de Costa Rica, que ha venido dando pasos puntuales en relación después de la abolición del ejército, el ejército en su figura, como juega actualmente, tiene vinculaciones explícitas e implícitas en los que son los elementos principales de la democracia. Y eso sucede porque en el caso de Nicaragua, concretamente, el ejército está vinculado políticamente a una razón y a un objetivo específico, ¿verdad? Que son los que giran en torno al Frente Sandinista de Liberación Nacional, y eso acarreando, digamos, desde ciertos factores históricos de cómo ha evolucionado en Nicaragua. Entonces, ¿cómo interfiere el ejército actualmente en Nicaragua en la democracia? Uno, son cómplices en evitar un verdadero pluralismo político en el interior del país. No se logra también ver su papel en lograr unas verdaderas elecciones libres y transparentes, y también salvaguardar la decisión fundamental de los ciudadanos a través del voto. Existe una desvinculación total del ejército de Nicaragua con el tema de derechos humanos, y más bien propicia violaciones a derechos humanos en el territorio nacional, y también limita la participación ciudadana, porque más bien son personas que están buscando, digamos, cúpulas de poder
en este caso armado, que están limitando de forma concreta a través de ciertos mecanismos represivos en concordancia con el Ejecutivo, que en este caso es la dictadura, cómo reprimir al pueblo. Y ahí vemos cómo hay una fragmentación institucional en la división de poderes que existen, porque ellos también forman ese agente, digamos, que le da esa figura de poder al dictador y le permite tener también ciertos avances en el control institucional del país, que es lo que ha venido pasando en los últimos años. Bueno, nosotros sabemos que para los acuerdos de paz que fueron auspiciados por Vinicio Cerezo y que fueron también promovidos y coronados por el señor Oscar Arias, ¿verdad? Y que terminaron con los acuerdos de paz, tanto los acuerdos de Esquipula como los acuerdos de Zapua. El ejército de Ortega salió favorecido en el sentido que se le dio una segunda oportunidad después de un conflicto bélico, porque en esos acuerdos se conviene de que se llega al convenio de que se va a desaparecer, se va a desarmar la contra, pero va a quedar el ejército solamente sufriendo una reducción, pues una reducción que de todas formas tenía que haberla hecho, porque 110,000, 120,000 hombres en armas correspondían más a los brigadistas y a los cachorros del servicio militar. Lógicamente que no concedió nada, porque esa reducción tenía que hacerla. Sin embargo, mi pregunta va en este sentido. Los acuerdos de paz de Oscar Arias le dieron una oportunidad, por no decir una ventaja, al ejército de Ortega de quedarse como institución después de la guerra. ¿Ustedes creen que después de la masacre de abril 18 y de la responsabilidad del ejército al organizar y armar a los paramilitares, merece una segunda oportunidad el ejército de Nicaragua, o realmente este es el momento histórico para que todos los nicaragüenses lleguemos al consenso general que necesitamos eliminar ese ejército y utilizar esos recursos para apuntalar el desarrollo nacional? Adelante, Alex. Mira, con este tema de los acuerdos de paz, comencemos por ahí. Los acuerdos de paz no son perfectos. Los acuerdos de paz después de un conflicto bélico lo que buscan es crear al menos lo que los estudiosos de paz llamamos paz negativa, que es la ausencia del conflicto armado. Pero eso no te da paz. Para que haya paz en un país tiene que haber desarrollo, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber seguridad de las personas, tiene que haber una reconstrucción del tejido social que la guerra fratricida de los 80 dejó con más de 150,000 muertos. Entonces, los acuerdos te pararon en sí el conflicto bélico, pero no te trajeron paz al país. Tenía que haber un proceso de reconstrucción real de las instituciones del país que atacara directamente el problema de fondo político que había, y no se hizo. Y yo como un joven que nació en los 90, te lo digo, es una deuda que tiene la generación y la clase política de los 90 de no haber fortalecido las instancias democráticas del país para que no tuviéramos un régimen nuevamente en los años 2000. Luego de eso, podés ver las consecuencias de un acuerdo de paz imperfecto, donde tenés totalmente un desbalance de las fuerzas. Mandaste a desarmar a la contra, pero dejaste armado a un ejército que estaba completamente ideologizado y respondía a un grupo político específico llamado FSLN. Por eso de los 90 e incluso hasta principios de los 2000 vemos ejecuciones dirigidas a excontra y liderazgos comunitarios y campesinos en las comunidades más rurales de Nicaragua. No es una ni son 10 las denuncias que han habido de asesinatos de excontras que se desmovilizaron y entregaron sus armas en las montañas en situaciones completamente sospechosas y que hasta el momento no han sido esclarecidas. Te lo dice alguien que viene del norte del país. 2018 ahora es un parteaguas. 2018 le da la oportunidad a una generación que eligió por primera vez no tomar las armas y luchar por la vía democrática en proponer una nueva Nicaragua donde podamos tener instituciones diferentes. Yo como un joven, te lo digo, creo que cuando hay una transición democrática nos va a tocar en su momento, casi de manera inmediata,
tener un consenso nacional sobre qué va a pasar con las Fuerzas Armadas del país. Yo soy candidato a que haya un decrecimiento paulatino de las Fuerzas Armadas, y mientras ese crecimiento se da, puedan realmente dedicarse a funciones meramente de protección civil, de cuando entre un huracán puedan gestionar la emergencia de forma profesional, que cuando haya un problema o un ataque o una amenaza de incremento de narcotráfico en las costas de nuestro país, pues también sean ellos quienes aporten a esa parte de la protección y lucha contra el crimen transnacional, pero sobre todo reducir, más allá de reducir de una sola vez las Fuerzas Armadas, es poder ver qué se hace con la cantidad de armamentos que tenemos como ejército de Nicaragua, y que al final ese armamento le pertenece al Estado. Mira que el Global Fighter Power dice que el ejército de Nicaragua tiene 198 tanques de guerra, 285 vehículos blindados, 160 lanzacohetes, 272 vehículos de artillería, 21 buques, 13 helicópteros, sin contar la cantidad de implementos que lleva cada uno de los activos del ejército. Son 85 millones de dólares los que el país aporta a una institución que es parte de la colusión de la corrupción del país. Esos 85 millones más toda la cantidad de dinero que se ha invertido en armamento que no se va a usar porque no hay nadie que vaya a atacar al país, solamente en la cabeza de Ortega y Murillo. Esos 85 millones se pueden utilizar para educación, para escuelas, para hospitales, para carreteras, para bonos, para productores, en fin, para todo lo que implique el desarrollo. Yo sí soy partidario de una reducción presupuestaria muy grande al ejército, y de que el país venda esa cantidad de armamentos que no vamos a utilizar porque no estamos en guerra con nadie. Adelante, Enrique. Sí. Bueno, partiendo de los acuerdos de paz, concuerdo con Alex, lo que detallaba, que ningún acuerdo de paz es perfecto, pero para no aterrizar o mencionar lo que ya había dicho Alex, yo quiero tocar algunos puntos. Creo que en Nicaragua hay algunas situaciones muy cruciales para analizar. Primero que todo, cuando se dio esa situación de los acuerdos de paz dentro de la ciudadanía nicaragüense, existían heridas no sanadas totalmente, y conectado con esa parte del pensamiento bélico que se había instaurado y que se ha venido manteniendo a través del tiempo dentro de la ciudadanía nicaragüense, de la importancia y los ideales revolucionarios que hoy en día muchos actores políticos tratan de transmitir a los jóvenes, y creo que más bien están traumándolos. Es una verdad de cómo transmiten ese tipo de pensamiento. También en ese periodo había una dicotomía. Debemos de aceptar que el ejército tenía un poder político en Nicaragua a través de estos factores que hay dentro de ese ideal, esas heridas no sanadas, y también ciertos, digamos, elementos económicos que le habían quedado posterior a la revolución que otros actores políticos no tenían. Y en ese sentido, ellos fueron responsables de evitar un avance significativo en la evolución institucional del país, y por ello una mejor estructuración de lo que se concibiría en una verdadera democracia sólida para los nicaragüenses. Ellos fueron responsables porque Humberto Ortega, entre otros actores, y el mismo Daniel Ortega dijeron que iban a gobernar desde abajo, y lo hicieron. Y lo hicieron moviendo también no solo a las Fuerzas Armadas, sino a otros, digamos, grupos sociales como los sindicatos, entre grupos de maestros, entre otros, el mismo movimiento estudiantil de aquel entonces, para buscar cómo generar inestabilidad dentro del territorio nacional. Y ahí también en ese contexto hay que resaltar que es una responsabilidad implícita y explícita de los actores de ese momento, que no visionaron a futuro que era necesario dar ese paso si queríamos buscar cómo transformar la democracia en Nicaragua, o sea, buscar una verdadera consolidación de la democracia. Y cuando hablo de dar ese paso, es de ir reduciéndole fuerza a las Fuerzas Armadas como tal, quitarle todo ese monopolio que han venido estructurando dentro del territorio nacional. Y es por ello que yo considero, ya después, posterior a la masacre de abril del 2018, que como detallaba Alex, los jóvenes hemos cambiado total y radicalmente nuestras posturas en razón a eso. Es evidencia los gritos de abril, patria libre para vivir. Ya no tenemos ese ideal de la lucha armada, o que vamos a irnos a enfrentar desde esa visión bélica,
sino que tenemos más una lucha cívica y pacífica basando en los derechos intrínsecos que nos cobijan como nicaragüenses, y es por eso que en muchos de los discursos se menciona la violación de los derechos humanos y sobre todo del orden constitucional de nuestro país, que ha sido violentado por la dictadura, por las Fuerzas Armadas del territorio nacional. Entonces, para finalizar mi intervención, creo que posterior a abril del 2018, los jóvenes vamos a apostar a definir un plan estratégico que permita ir dilucidando los factores que se tienen que tomar en cuenta para apostar a una abolición del ejército completa. Concuerdo con Ale que tiene que ser un proceso paulatino, que se tiene que ir gestando en el tiempo. Sin embargo, nuestro discurso, nuestros planteamientos tienen que ser sólidos, es decir, es necesario que las Fuerzas Armadas de Nicaragua desaparezcan, que solo exista una que esté directamente vinculado al servicio de la ciudadanía y a los intereses del colectivo, no de un partido político como tal. Fíjense que aquí, después de escuchar las dos intervenciones de ustedes, surge una inquietud que vale la pena consultarles y reflexionar sobre ella, en el sentido de que, bueno, el paramilitarismo en Nicaragua como algo ya constituido, como una entidad, con los niveles y los grados en que se desarrolló a partir de abril 18, no se había dado nunca. Fuerzas de choque siempre habían existido en la historia de Nicaragua, siempre, por ejemplo, el ANROC o los grupos de choque de la Nicolás Sevilla, en el tiempo de Somoza, y los mismos estas turbas sandinistas que impedían, dijéramos, las libertades políticas en Nicaragua. Pero jamás habíamos vivido en nuestra historia patria la conformación de un ejército paramilitar o de una fuerza irregular de ese tipo e ilegal como la que sucedió en abril 18, cuando miramos, y eso fue gracias a la tecnología actual ante los ojos del mundo, pues, que el ejército no solamente armó, sino que también organizó, preparó, ¿verdad? A los paramilitares. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. ¿Ustedes no consideran de que el dictador Ortega, al haber constituido este paramilitarismo, que no se ha desmovilizado, sino que está allí, enclaustrado dentro de las instituciones de la fuerza pública, con este paramilitarismo que el ejército organizó, preparó, entrenó, ¿verdad? Y dirigió. ¿No creen ustedes que el dictador ha condenado al ejército y a la policía a su extinción, en el sentido de que ya ningún nicaragüense siente respeto por ese uniforme policial, porque no miran a un agente de la seguridad ciudadana, sino que miran más bien a alguien que atenta contra la libertad y contra la seguridad de las personas, y igualmente con el ejército? Entonces, la pregunta en concreto es, ¿el dictador Ortega con su paramilitarismo habrá condenado al ejército y a la policía a su extinción? Adelante, Alex. Con el tema de los paramilitares. Yo soy un fiel creyente de que cuando hay una transición democrática en Nicaragua, un cambio de régimen de dictadura a una democracia, tiene que haber un proceso de justicia transicional. Dentro del proceso de justicia transicional se tienen que dar las investigaciones y las averiguaciones pertinentes para poder determinar responsabilidades de dos tipos de personas. Personas naturales, que son quienes ejecutaron las órdenes, dieron las órdenes, y hasta los que estuvieron disparando cada una de las armas de guerra que se utilizaron en la represión de 2018 y posterior, hasta las instituciones que también son personas, que son personas jurídicas. Yo creo que Daniel Ortega es el principal, y Rosario Murillo, los principales actores y autores de la represión, pero hay cadenas de mando en diferentes instituciones del Estado. En Matagalpa, donde yo estuve siendo parte de las marchas pacíficas, vimos al delegado del Ministerio de Educación Municipal de Matagalpa disparando un arma de guerra.
Entonces tenemos responsables en todos los niveles y como te decía, personas naturales y personas jurídicas. Si bien Ortega y Murillo son los responsables, no creo que hayan obligado a nadie. También las personas que están al frente de las instituciones tienen libre albedrío y tomaron la decisión de dar órdenes o ser parte de cuerpos represores e incluso sumarse a filas del paramilitarismo. Dentro de las personas jurídicas que deberían ser juzgadas como personas jurídicas está el FSLN como partido y también el mismo Estado. Dentro del Estado tenés al ejército y a la policía. Luego de que pase este proceso de justicia, claramente va a haber una deslegitimización y desmoralización de la imagen de las fuerzas públicas y del ejército. Va a ser el momento de que los nicaragüenses digan cómo tiene que ser el proceso de reestructuración y de profesionalización de las fuerzas públicas. Yo te digo, un uniforme celeste no representa ningún respeto para la población en estos momentos, mucho menos representa una imagen de seguridad. No solamente vamos a tener que cambiar el uniforme de celeste a café, sino que tiene que haber todo un proceso de justicia de las personas que fueron parte directa de la represión dentro de las filas de la policía y presuntamente también habría que ver cuáles serían los mecanismos para que eso se lleve dentro del ejército. Adelante, Enrique. En el tema del paramilitarismo, a mí me gustaría resaltar algunos puntos. En primera instancia, este fenómeno como tal dentro del territorio nacional, más allá de verlo, de que van a desplazar al ejército, a la policía, yo lo veo desde el sentido que más bien la dictadura les ha dado, digamos, una carta blanca, que pueden hacer todo, y más bien se han convertido en esa delincuencia común que ha hecho daño a la ciudadanía nicaragüense como tal, posterior a los acontecimientos y las operaciones que se dieron en el 2018, entre ellas la operación limpieza, entre otras que fue gestada por los paramilitares. Y con esto quiero decir que también el paramilitarismo en Nicaragua ha venido evolucionando, ha tenido procesos como tales, entre ellos, parte de ellos se han convertido en delincuencia común que andan haciendo a diestra y siniestra con respaldo de la Policía Nacional y del mismo ejército como tal. Y eso lo podemos detallar en varias bibliografías y lo detalla Roberto Sancán en su libro en Ortega, el Calvario de Nicaragua. Él hace como una recapitulación de cómo este paramilitarismo ha venido cambiando y mutando a través del tiempo. Sin embargo, en esa parte de ese tercer ente armado existente dentro del país representa un peligro porque las dos fuerzas armadas legitimadas por la Constitución del Estado de Nicaragua no hacen nada para detenerlo en un proceso de transición, además de que estas fuerzas tienen cero legitimidad y sobre todo tienen, digamos, cierto poder y cooptación política por parte del FSLN, existe el peligro como tal que esto interfieran nuevamente en la reinstauración de un verdadero orden democrático dentro del país. Entonces, aquí hay que ver de que en ese proceso, en esa transición democrática que ansiamos los nicaragüenses, hay que ver cómo irle reduciendo fuerza a este fenómeno paramilitar, pero lo veo imposible con la dictadura dentro del poder. Y ahí el único factor que podría hacer, digamos, cierto maniobra para ir quitándole fuerza a esto, ¿no? Sería el ejército cumpliendo su papel como tal, pero no lo va a hacer ni tampoco le interesa hacerlo, porque ya lo hubiese hecho desde hace tiempo. Entonces ahí hay una alianza evidente. Entonces, para terminar la idea, creo que aquí se evidencia la necesidad, ¿verdad?, de a un futuro, si es que se logra dar esa transición democrática, de emplazar al ejército y decir que su acción principal, y no para lavarse la cara, que es otro tema que me gustaría hablar posteriormente, es buscar cómo desmovilizar a los paramilitares. Y después de eso, hablar de la discusión de cómo vamos a reestructurar las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional, en primera instancia la policía, ya con objetivos previamente definidos y presentados a la ciudadanía nicaragüense, cómo se quiere hacer esa reestructuración y posteriormente trabajar en el proceso de abolición en el ejército, porque se ve la, entre comillas, necesidad de hacerle frente al fenómeno del paramilitarismo. Ahora que Enrique y Alex han abordado el tema del paramilitarismo y que han estado, dijéramos, argumentando sobre los distintos escenarios
la complicación que existe para lograr el desarme de los paramilitares, la siguiente pregunta que yo les quería hacer es, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, para, para combatir y eliminar las pandillas, Bukele cuenta con las Fuerzas Armadas de El Salvador. En el caso de Nicaragua, nosotros no vamos a contar con el ejército. Eso dejémoslo totalmente claro. No vamos a engañar a nadie. Del mismo argumento que ha dicho Enrique, se deduce, se colige que el ejército no va a colaborar para el desarme de los paramilitares. Entonces, mi pregunta en este sentido sería, ¿no creen ustedes que el desarme y el enjuiciamiento de los paramilitares requiere de un proceso más enérgico que el que Bukele ha hecho contra las pandillas salvadoreñas? Adelante, Alex. En el ánimo de la comparación, yo creo que el paramilitarismo responde a las fuerzas gubernamentales y paraestatales, ¿verdad? No responde a una lógica de organización criminal mucho más sofisticada, que no deja de ser, que no significa que sea menos violenta, pero es más sofisticada de la de las maras, ¿no? El Salvador, Guatemala y parte de Honduras. Son dinámicas de estructuras muy diferentes. Entonces, podríamos decir que a pesar de que el tipo de violencia que ejercen son igual o parecidas, en el caso de Nicaragua está un poco más fácil porque al haber una transición democrática se van a poder determinar con mayor facilidad las estructuras de mando y por tanto se van a poder desmovilizar con menor fuerza las fuerzas paramilitares que hay comparadas con las de las pandillas y las maras, que como te decía, responden a naturalezas diferentes. Nosotros en la teoría de la paz creemos que la violencia no se puede combatir con violencia porque te va a generar más violencia. Un aspecto importante también del paramilitarismo en Nicaragua, que lástima que no han habido estudios más certeros donde nos puedan dar más características, es que está formado por viejos trabajadores del Estado y personas que participaron dentro del Ejército Popular Sandinista o entre las filas del sandinismo en los 80. Son personas mayores. Por eso hemos visto que últimamente se han legalizado más de 32 organizaciones de retirados del ejército que participaron activamente en las filas del militarismo en Nicaragua. Entonces tenemos un fenómeno muy diferente al del Salvador. También puede haber todo un tema de identificación de quiénes son estas personas a partir de que están inscritas en gobernación, porque Ortega legalizó las organizaciones de paramilitares. Yo sí creo que también hay movimientos paramilitares rurales, porque vengo del norte y lo conozco, donde incluso miden fuerzas con la policía. Estos grupos deben de ser tratados como cualquier organización criminal que se organiza para robar, asediar y hostigar a familias nicaragüenses. Comparado con el caso de El Salvador, también te digo, en una Nicaragua democrática tampoco podemos suspender los derechos fundamentales y constitucionales de toda la población a costa de atacar a un grupo criminal en específico, porque no somos un país que tampoco está dentro de las filas del terrorismo. Solamente en países donde hay altos índices de terrorismo se pueden o es justificable que haya una suspensión constitucional de tus derechos. Esa sería mi reflexión. Adelante, Enrique. Yo, al igual que Ale, creo que son dos panoramas distintos, el de Nicaragua y el de El Salvador, porque como bien detallaba, El Salvador sí tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas como tales para hacerle frente a las maras. En el caso de Nicaragua no, pues son más bien entes que tienen cierto grado de complicidad y vinculaciones estratégicas de la parte del sometimiento y de la represión propiciada por la dictadura, de eso estamos claros. Pero digamos en ese proceso de transición utópico yo veo dos panoramas vinculados con los paramilitares. En primera instancia que jueguen el papel que fue en los 90 y comiencen a ser un ente desestabilizador del proceso de consolidación de un Estado democrático y comiencen a hacer ciertos movimientos e incluso empiecen a jugar un papel de guerrilla. Podría darse un panorama de esa manera que se conviertan en eso nuevamente, porque tienen esa, digamos, concepción que se ha venido planteando en Nicaragua
revolucionaria y que vienen, ya sabemos, de las filas del FSLN, como lo detallaba Alex. Y el otro panorama es que comiencen a huir para no hacerle frente a un proceso de justicia transicional en Nicaragua, ¿verdad? Comprendiendo que es necesario hacer, como decía, una categorización específica de las cadenas de mando, ver quiénes son realmente las personas paramilitares directamente vinculadas y que cometieron crímenes, que la mayoría son todos, y comenzar a enjuiciarlo, ¿verdad? Eso sería lo más idóneo. Sin embargo, no hay que olvidar que tienen el factor de las armas, juegan un papel bastante crítico, porque la mayoría de ciudadanos nicaragüenses, y sobre todo hablo de mi generación, no vamos a venir a responder violencia con violencia. Hay que más bien buscar mecanismos basados en la cultura de paz y en las resoluciones de conflicto para hacer frente al problema de los paramilitares y darle una solución factible a ese problema que está en el territorio nacional. Pero aquí la complejidad que ocurre en el caso de Nicaragua es el tema de las Fuerzas Armadas cooptadas por el FSLN, siguiendo sus lineamientos y que no van a, estoy seguro que no van a meter mano en reducir los niveles de violencia propiciados por los paramilitares en ese proceso de transición y en lo que se vive actualmente en Nicaragua. Bueno, estas últimas reflexiones que ustedes han dicho, ambos, me obliga a hacerles una pregunta porque es algo que está orbitando, dijéramos, en la mente de la gente que nos está viendo. Si de las mismas palabras de Enrique y de Alex hemos concluido, ¿no? Nos hemos convencido que el ejército, la policía y los paramilitares son parte de una misma estructura que están supeditadas al Frente Sandinista. Mi siguiente pregunta es, ¿ustedes no creen que la batalla final por la libertad y por la democracia va a ser precisamente, ¿verdad?, lograr derrotar al ejército, a la policía y a los paramilitares, que son el poder real que sustenta al dictador hasta el día de hoy? Adelante, Alex. Yo quisiera creer que dentro del ejército aún hay personas, específicamente los activos del ejército que tienen más años, que vienen desde antes del 2006 y que se han formado y tienen una formación militar que va más allá del dogmatismo y del adoctrinamiento ideológico del Frente Sandinista, que saben que este no es el rol que debería tomar un ejército que realmente debería estar al servicio de la población. No quisiera decir que todas estas instituciones responden al sandinismo por completo, y este es un mensaje que yo doy, si ojalá algún activo del ejército me escuche, que aún hay oportunidad de que por dentro puedan virar el timón que está tomando esta institución que es histórica, que tiene años de existir, que también tiene intereses económicos porque tiene empresas por todos lados, desde una universidad que es la UAM hasta cotización de sus activos en Wall Street, y que también sus intereses económicos están en peligro frente a un régimen dictatorial que tiene al país sumido en la inseguridad jurídica y en camino al barranco. Por ahí dejaría mi reflexión, más allá de meter a todos en un bolsón y decir que por ahí va la ruta de la nueva Nicaragua. Yo sí creo que hay oportunidades todavía de que personas dentro de esa estructura rompan el cascarón y ayuden a liberar nuestra patria. Adelante, Enrique. Yo tengo la siguiente visión conforme a eso. No es la batalla final contra la dictadura como tal, porque ya sabemos que son cómplices y todo lo que hemos detallado en la entrevista. Es la batalla final del cambio democrático que tiene que estar en Nicaragua. Y no es, y ya como le hemos detallado en el transcurso de la entrevista, es un proceso que se va a gestar de la noche a la mañana. Es un proceso que se va a dar a través del tiempo, iniciando también en el cambio de objetivos e ideales de la Policía Nacional y de la concepción que tiene la ciudadanía nicaragüense de la Policía Nacional, y también de ir introduciendo y cambiando esa cultura política bélica que existe en Nicaragua a una cultura política de paz, de diálogo y sobre todo de acuerdos políticos estratégicos que beneficien al desarrollo democrático de Nicaragua,
y con ese cambio ya ir metiendo lo que es la temática de la abolición de forma profunda en la concepción de la ciudadanía nicaragüense y ese, digamos, cambio que ha propiciado las juventudes actualmente. De una lucha cívica, pacífica, y no solo una lucha, sino una transformación cívica y pacífica que apuesta a la democracia. Entonces, teniendo esa estructura y conociendo que son pasos que se tienen que dar, entonces al ejército, el plan ya de derrotarlo como tal, o tal vez de cambiar la dinámica de cómo se estructuran las Fuerzas Armadas en Nicaragua, se tiene que dar pasos a paso. Y sobre todo irle diciendo a la ciudadanía nicaragüense que es necesario para apostar a una Nicaragua donde evolucione en educación, salud, cultura, deporte, en beneficio a las nuevas generaciones. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Roberto, hombre, Roberto Sancán, que me invitó a un seminario, a un foro que fue promovido por la Fundación ARIA, precisamente donde se abordó este tema, ¿verdad? Y obviamente que yo le expresé en esa ocasión, como se lo expreso a ustedes, que tenemos un punto en común. El punto en común que tenemos es que hay que abolir el ejército y se necesita una policía nueva, pues. En el caso concreto del ejército, considero que no es necesario el ejército para Nicaragua, por todas las razones que ustedes han dicho, y, y obviamente porque es el elemento que sostiene la dictadura. Pero en el caso de la policía, no digo eliminación, sino disolución, porque si quitas a la policía, inmediatamente sentís la necesidad. La policía es necesaria aquí donde quiera para poder controlar la delincuencia común y garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, uno sería la eliminación y el otro la disolución. Aprovecho también para decir de que en ese foro me tomé unas fotos ahí, así es de que fue en ese contexto que me las tomé, ¿verdad? Y espero que tengamos la oportunidad de poder seguir conversando. Vamos a darle la palabra a Alex y después a Enrique para que ustedes puedan hacer sus conclusiones finales o enviar un mensaje al pueblo de Nicaragua, que con toda seguridad unos los están viendo hoy y otros los van a escuchar y los van a ver mañana. Adelante, Alex. El mensaje para toda Nicaragua es que siempre que el cielo está oscuro es porque ya va a amanecer o va a acabar la tormenta, desde el exilio, desde las dificultades que podamos tener dentro y fuera. Yo en especial tengo una gran admiración por las personas que aún resisten y persisten dentro del territorio a pesar de la persecución y el asedio. Y es que pronto va a haber libertad, pronto va a haber democracia y va a haber la oportunidad para que todas y todos podamos decidir sobre el futuro de estas instituciones que han sido cooptadas por personas malvadas, utilizándolas para poder asesinar, para poder encarcelar y exiliar a otros hermanas y hermanos. Pronto vamos a tener una nueva Nicaragua con instituciones realmente legítimas que respondan a nuestros intereses. Adelante, Enrique. Yo creo que mi llamado a la ciudadanía nicaragüense es que comencemos a escuchar con atención las voces y las ideas que están plasmando esta nueva generación de jóvenes. Creo que es importante, sobre todo, que se están planteando temas como la abolición del ejército, como lo que estamos discutiendo el día de hoy, la reestructuración de la policía, desde que ya concibimos que forma parte de un partido político y tiene que reestructurarse nuevamente. Y también traemos ciertas propuestas que son necesarias en Nicaragua, no solo desde el proceso de la abolición, sino empezar a trabajar por una mejor educación, por una mejor salud y invertir en ciertos aspectos que han sido abandonados, no solo por la dictadura, sino por gobiernos anteriores, que es trabajar por reestructurar nuestra cultura, por impulsar el deporte dentro de las juventudes. Entonces, para mí, desde mis líneas de activismo político, ese mensaje, empecemos a creer en los jóvenes como esos actores políticos que tienen ideas innovadoras e insurrectas. Igualmente, yo los insto a que continúen, ¿verdad?, en su labor. Yo allí hice un comentario cuando estuvimos en ese foro, hice un comentario de que, bueno, dice Claudia Vargas, ¿no?,
me quedo con los jóvenes. Entonces dije yo, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con los mayores, con los que tienen más experiencia? Porque la juventud tiene la fuerza, tiene la energía, tiene la creatividad, tiene el ingenio, tiene la inteligencia, pero los mayores tenemos la experiencia también. Hemos vivido, tenemos experiencia social y esa es la gran diferencia. No es lo mismo 20 años que 50 años. Y lo otro es de que yo pienso que el relevo generacional tiene que irse dando de la mano. No es un proceso automático en que vas a decir que se quiten los mayores y que vengan los jóvenes. No, hay que aprender del campesino, ¿verdad? Que pone el buey viejo y pone el buey joven para que vayan, como dicen, aprendiendo. Una vez que ya el joven va agarrando, como dicen, viaje, pues entonces está garantizado la continuidad de la historia. Yo lo que me atrevo a decir al haberlos escuchado a ustedes es que hay, dijéramos, grandes esperanzas, porque si así como ustedes dos hay otros líderes jóvenes más, entonces eso significa que Nicaragua tiene una gran esperanza, ¿verdad? De que una nueva generación pueda construir un país mejor, un país más estable. Y ya como dijeron las personas de antes, en el momento que se da la independencia de Centroamérica, gente autorizada de esa época pensó y creyó que Nicaragua tenía garantizado el futuro de ser el primer país, el pionero de Centroamérica. Primero porque era el más grande y segundo porque también contaba con grandes personalidades. Entre ellas, pues quien nos representó, ¿verdad? Miguel de la Reinaga, que nos representó en la independencia. Hoy yo pienso que con jóvenes así, ¿verdad? Motivados, preocupados, trabajando, educándose, forjándose, pues yo creo que Nicaragua tiene futuro. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo y espero tenerlos en una siguiente ocasión, ¿verdad? Si Dios así lo permite. Bueno, hemos escuchado, ¿verdad? A nuestros entrevistados, hemos escuchado al ingeniero Alex, ¿verdad? Aguirre, ingeniero en sistema, máster en resolución de conflictos, y hemos escuchado también a Enrique Martínez, líder estudiantil que trabaja apoyando para visibilizar los problemas de los refugiados dentro de la Universidad de Costa Rica. Realmente ha sido un placer haber conversado con este par de jóvenes y reitero, ¿verdad? Que me ha sonado muy interesante ver en esta nueva generación todo ese hilo de argumentación, ¿verdad? Por supuesto que hay algunos aristas en los que quizás no estemos de acuerdo, pero bueno, podemos ser nosotros los que estemos equivocados, ¿verdad? Yo siempre digo que no soy dueño absoluto de la verdad, pero si tenés alineado al ejército, si tenés alineada a la policía, si tenés alineado a los paramilitares, no entiendo cómo se va a dar ese cambio pacífico. No miro yo, realmente me disculpan, pues, pero no veo cómo se puede dar un cambio pacífico, ¿verdad? Esperanzado en una conversión evangélica. Que el día de mañana amanezca Daniel Ortega y dígame, me convertí al Señor, acepté al Señor y me bauticé por el Evangelio y estoy ordenando que los paramilitares abandonen sus armas y que se sometan, hagan fila pues en el complejo judicial para que sean procesados. Que el ejército también se desarme, ¿verdad? Y que vaya a buscar cómo trabajar porque son devoradores de presupuestos, son presupuestívoros que están comiendo, ¿verdad? Y que están consumiendo el esfuerzo y la energía del pueblo nicaragüense. Y a la policía que les diga, bueno, señores, dejen todo ahí, vayan a buscar un trabajo porque ustedes no sirvieron más que solo para reprimir y para asesinar al pueblo nicaragüense. Pero no veo que ese sea un proceso de esa manera. Tal vez yo pueda estar equivocado, ¿verdad? Pero en lo demás coincidimos. Es importante darnos cuenta que durante todos estos años, 43, 44 años de actividad que yo he tenido en contra
del totalitarismo y por la democracia, me complace saber de que hay otras personas también que están pensando o que por lo menos coincidimos en el objetivo, aunque no coincidamos en el cómo. Vamos a darle lectura a algunos comentarios que tuvimos en este programa, ¿verdad? Y dice aquí Jeff Cantacle Flow, este nombre es bastante. El ejército debe ser abolido, exacto. Yo creo que en eso coincidimos con los panelistas también. Ellos fueron muy enfáticos en que definitivamente, ¿verdad? Un país tan pequeño como Nicaragua, no es solamente por razones de los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos le pusieron la cereza al pastel, pero la verdad es de que un país pequeño como Nicaragua, que dijéramos su Producto Interno Bruto apenas alcanza para pagar los intereses de su deuda externa, que no tiene, que hay un déficit en la balanza de pago, ¿verdad? Hay un déficit fiscal y que tiene que estar recurriendo a empréstitos internacionales para poder hacerlo caminar, es un contrasentido tener a 17,000, 20,000 hombres comiendo, durmiendo y entrenando, ¿verdad? Supuestamente para una amenaza externa y como dijo Alex, creo yo que lo dijo claramente, ¿verdad? No existe pues ninguna amenaza externa para Nicaragua y está demostrado porque en los últimos 100 años, ¿quién ha amenazado a Nicaragua? ¿Quién la ha invadido? ¿Quién la ha atacado? Y todos los conflictos, posibles conflictos fronterizos o sí, de problemas de integridad territorial, se han resuelto a través de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que el ejército de Nicaragua solo ha servido solamente para reprimir y para el pueblo nicaragüense. Primero, más de 50,000 muertos en 2 guerras. Y segundo, ¿verdad? Después de los acuerdos de paz, lo primero que hicieron fue matar. Nosotros como Movimiento de Unidad Democrática creemos que la policía orteguista tiene que ser disuelta. Y decimos disuelta porque inmediatamente hay que hacer otra nueva. En el caso del ejército decimos que debe ser eliminado porque evidentemente no se necesita un ejército. En Nicaragua ese es un lastre, es una carga insoportable, es un fardo, ¿verdad? Muy pesado para la anémica economía nacional y además es estar engordando a los verdugos, es estarle dando de comer a los asesinos. Entonces, ¿verdad? Lo que consideramos nosotros como Movimiento de Unidad Democrática es que los miembros del ejército tienen que, si colaboran para el cambio democrático, pues tendrán que ser, ¿verdad? Enviados a una reconversión ocupacional para que se reincorporen a la sociedad civil. Y si no colaboran, pues como lo hemos preguntado, ¿verdad? Consideramos que la batalla final pues va a tener que ser el pueblo, ¿verdad? Contra el paramilitarismo, contra esa policía orteguista y contra los
miembros del ejército que se pongan del lado del dictador. Dice Luis Abinel aquí, la creación de un nuevo cuerpo que mantenga el orden en el país es inevitable. La protección de nuestro país y sus ciudadanos debe estar en manos de hombres que amen al país y que entiendan esos hombres que el pueblo es su soberano y no un presidente. Así nuestro pueblo tiene que estar en manos de los azules y blancos. De acuerdo, Luis Abinel, muy de acuerdo. Efectivamente se necesita, ¿verdad?, garantizar, pero el desarme de los paramilitares y su enjuiciamiento. Y segundo, ¿verdad?, la disolución de la policía y la creación de una policía humanitaria, de una policía sensible a los derechos humanos, que respete verdaderamente los derechos ciudadanos, que respete la ley, que se someta a la ley, que se dé cuenta que no es autoridad, que es agente de la autoridad, ¿verdad? La policía debe entender que no es autoridad, es agente de la autoridad. La autoridad es la ley, es la constitución, son las normas jurídicas, porque los hombres no debemos de estar sometidos a otros hombres, sino que todos debemos de estar sometidos a la ley, ¿verdad? Por aquí tenemos también otro comentario. Bueno, dice Jeff, abolición del ejército sandinista, está viciado al mando directo del genocida, tiene manchado su currículum. De acuerdo. Una pregunta, dice, para sus panelistas, ¿ustedes pertenecen a los UNAMO? Bueno, no pertenecen a los UNAMO, pueden andar cerca más o menos. Yo creo que ustedes escucharon allí sus posiciones. Realmente los objetivos son loables, ¿verdad? Aunque, bueno, hay que respetar las opiniones ajenas y yo considero que también tenemos que respetarles su opinión. Ellos creen que quizás con un movimiento gandiano, ¿no? Como Mahatma Gandhi, ¿no? Poniendo como dicen, poniendo el lomo, aguantando y soportando y poniendo la otra mejilla, pues hasta que un día se aburre el dictador de golpearnos. Pero puede ser que también, ¿verdad? Hay que darles el derecho a que ellos tengan su opinión, pues, obviamente. Yo creo que cuando hay diferencias de opiniones en el cómo, porque aquí lo que estamos es en diferencia en el cómo, es la práctica la que se va a encargar de decir quién tenía la razón y quién no tenía la razón. Por el momento, yo me quedaría con los objetivos. Nosotros escuchamos a los panelistas con un hilo muy coherente, con un proceso de razonamiento muy bueno, con una capacidad de tejer argumentos. Se mira que estos muchachos se han preparado, que le han dedicado tiempo a este tema, ¿verdad? Y que tienen una formación bastante fuerte. Yo los felicito, honestamente, ¿verdad? Aunque aclaro, pues, de que no creo que el cambio en Nicaragua se vaya a dar totalmente sin un rasguño o sin un pescozón o sin un empujón o sin lo que ha habido. De hecho, un cambio pacífico, porque ¿cómo puede ser pacífico un cambio donde ya tenemos acumulados 600 asesinados políticos, más de 800 y más de 4.000 torturados y actualmente más de 250 presos políticos, entre ellos los que creyeron pues en el proceso cívico y que andaban con la idea de ser candidatos presidenciales, pues ahí están presos. ¿Cómo podemos decir? No creo yo que sea un cambio pacífico cuando estamos viendo la persecución que están haciendo contra los obispos, contra los sacerdotes y los muertos que a diario están apareciendo en los campos, en las ciudades, en los barrios, porque para nadie es secreto que el paramilitarismo sigue en su plan de ir ejecutando. Pero bueno, considero que tienen derecho a tener su propia forma de concebir las cosas. Dice Jeff, dice una pregunta. Bueno, dice, investigar a cada uno de los que estuvieron involucrados. Exactamente, pero para investigarlo primero tenés que desarmarlo. Porque me van a decir a mí que van a ir a investigar al general del ejército, cuyo nombre no recuerdo, ¿verdad? Me van
lo vamos a llevar a los tribunales si no lo desarmamos primero. Ese hombre no se va a dejar. ¿Ustedes creen que vamos a poder llevar a los paramilitares al Estado si no los desarmamos primero? ¿Vamos a poder cambiar la policía si no la desarmamos primero? ¿Vamos a abolir el ejército si no lo desarmamos primero? O sea, por favor, yo creo que de una manera, la misma lógica común te dice que tiene que ver eso, no precisamente una guerra o una guerra como la están dando muchos, no precisamente una guerra, ¿verdad? Sino que yo creo que tiene que haber una lucha popular, un esfuerzo masivo popular de toda la población, levantándose a un solo puño y con una sola determinación, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y sacar y ese viento arrollador, como dijo Thomas Hobbes, y ahí el pueblo va a estar en dependencia del grado de violencia del Estado, ¿verdad? En este caso, de la mafia criminal, porque no hay Estado en Nicaragua. Noelia Pérez dice: hola, buenas tardes, saludos y bendiciones, doctor Danilo, al igual que Enrique, les envío un mensaje privado. Gracias, Noelia. Gracias, muchas gracias. Jeff dice: nadie puede estar fuera de la ley. Exactamente, el problema es cuando la ley la tienen los que tienen las armas, ¿verdad? Ahora dice aquí, los alcaldes que estuvieron apoyando para militar también. Es que yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es crear una oficina central de investigación de todos los crímenes del orteguismo, ¿verdad? Y cuidado un poco más atrás, de los crímenes del sandinismo. Una oficina de investigación de los crímenes sandinistas. Una oficina cuyo trabajo, ¿verdad?, no tenga límite de tiempo hasta que se agote el último investigado. Como ocurrió con los nazis, como ocurrió en Alemania, que se creó, ¿verdad?, una oficina de investigación criminal contra los crímenes nazis que todavía está vigente y que hace poco, después de 75 años, logró el enjuiciamiento de un secretario de uno de los campos de concentración que ya había sido llevado a los tribunales y había sido declarado no culpable porque él argumentaba que él solamente era secretario, que él nunca guiñó el gatillo, que jamás empujó a alguien para entrar a una cámara de gas, que nunca se manchó las manos de sangre, que no ahorcó a nadie, que no le disparó a nadie, que él solamente estaba detrás de un escritorio recibiendo las órdenes de su superior. Pero 75 años después, la justicia alemana encuentra responsabilidad penal, ¿verdad?, como colaborador, como cooperador necesario para la realización de esos crímenes contra contra el pueblo judío. Yo creo que en este caso, pues, ¿verdad?, estamos también frente a crímenes de lesa humanidad. Dice Jeff: el pueblo sabe quiénes son los asesinos sandinistas. Sí, esa es una gran ventaja porque ahora sí el pueblo sabe, todo fue hecho a la vista y paciencia de todo el mundo, ¿verdad? Se han identificado, considero yo, casi el 90% de todos los paramilitares. También no van a poder ocultarse los policías porque ahí están las nóminas, ahí están las planillas y ahí están los archivos. No se van a poder ocultar la gente del ejército, sobre todo los responsables que dieron las órdenes, porque ahí están los archivos. Es decir, obviamente que lo que se persigue es justicia, de tal manera que quien no haya cometido ningún crimen y que no tenga las manos manchadas de sangre, pues que no se preocupe, ¿verdad? Que no se preocupe, pero de hecho por omisión, por estar consintiendo, por esa inercia y ese silencio frente a los opresores contra el pueblo, también tienen responsabilidad. Porque la responsabilidad penal no solamente viene por la acción, también viene por la omisión. Ahora dice Jeff: este partido debe desaparecer de Nicaragua. Yo coincido con Jeff que sí. El Frente Sandinista es una organización criminal y debe ser proscrita también, junto con el ejército. Debe ser proscrita. El Frente Sandinista es una organización criminal, así lo ha demostrado su actuación, comenzando desde que derrocó a Somoza,
Después de haber agarrado el poder, lo fue y lo persiguió y llegó hasta Paraguay y en un acto terrorista lo asesinó, pues, y no solo eso, lo celebró a lo grande, lo celebraron en la plaza y anduvieron allí. Yo me acuerdo porque todavía todo lo que estoy hablando lo he vivido, no lo he leído en ningún libro. Me acuerdo cuando en las calles algunas caravanas andaban celebrando la noticia de que habían asesinado a Anastasio Somoza. Y aunque yo no estuve de acuerdo nunca con el dictador Somoza, con su dictadura, considero que Somoza es también muy responsable de toda la desgracia que vivimos los nicaragüenses, y se lo voy a decir por qué. Es responsable porque si Somoza hubiera dado la apertura política que se necesitaba, nunca el Frente Sandinista hubiera llegado al poder, jamás. Pero Somoza estaba obsesionado en que solo dos partidos existieran. Ahí estaba el PRI pidiendo personería jurídica, ahí estaba el Partido Liberal Constitucionalista pidiendo personería jurídica, estaban los socialcristianos pidiendo personería jurídica, había un ramillete de partidos políticos que exigían tener participación en la vida política nacional de entonces, y Somoza no quiso dar esa apertura. Y cuando pensó en darla, ya era muy tarde, porque él dice en 1978, bueno, voy a dar la apertura para las elecciones del 81. Ya todo, la suerte estaba echada y lógicamente que ya el Frente Sandinista venía avanzando y ya había adquirido pues el apoyo de la población en ese momento que quería salir de esa dictadura, ¿verdad? Pero una vez que ya salió de la dictadura y se derrocó a Somoza, yo me pregunto, ¿con qué objetivo lo fueron a quitarle la vida ya de una manera fuera de todo contexto de guerra y militar? Eso es un acto terrorista. Por lo tanto, concluyendo, el Frente Sandinista es una organización criminal, es una organización terrorista y tiene que ser también proscrita en Nicaragua. No puede existir una Nicaragua del futuro con un Frente Sandinista, ¿verdad? Allí dentro del territorio, comprendiendo que desde el momento en que le entregó las armas a sus militantes para ir a masacrar a la población, se rompió cualquier vínculo con la sociedad. Es decir, atentaron contra el soberano, atentaron contra el pueblo y por lo tanto, ¿verdad? No tienen cabida dentro de un sistema político en Nicaragua. Dice aquí, Nicaragua quiere autoridades nuevas, exacto. Segunda pregunta, dice, desde su punto de lucha pacífica que ellos los jóvenes no quieren usar las armas. ¿Cómo piensan que van a sacar a una dictadura que ya demostró que está dispuesta a todo para mantener nuestro país que está bueno? Esa es una pregunta que queda ahí, ¿verdad? En el aire, que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos. Yo he expresado algunas ideas y considero que efectivamente sin lucha popular no puede haber victoria y que esa lucha popular no necesariamente tiene que ser una guerra convencional, pero sí el pueblo debe de adquirir capacidad de defensa, el pueblo tiene que organizarse para defenderse, porque es obvio que el pueblo de Nicaragua ha entrado en un acto de prudencia, ¿verdad? Se ha retraído, no está protestando, debido a que sabe que si sale solo tiene dos caminos, nada más, tres, pues, un balazo en la cabeza, la cárcel o el exilio. Entonces, no seríamos tan irresponsables de decirle a la población que salga a las calles en estas circunstancias, sabiendo que no tiene capacidad para defenderse, que está secuestrado, que todo el país es rehén de esta mafia criminal que se llama Frente Sandinista y que está compuesta por sus tres vertientes, pues, policía, paramilitares y ejército. Entonces, obviamente que sí, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una lucha. Quizás a lo que los muchachos estos se refieren es a que no haya una guerra convencional, pues, ¿verdad? Pero obviamente que un poder no lo vas a sacar sin otro poder, una fuerza no la vas a doblegar sin otra fuerza, y un objeto que está en inercia no lo vas a poder mover de su punto si no le aplicas la misma fuerza de empuje que lo está sosteniendo en su punto de gravedad. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Jeff, otra parte, por acoso, asedio, amenaza a la policía y militares, por eso hay muchos inmigrantes, exactamente, ¿verdad? Dice Jeff, quedando vulnerable su familia y cae, claro, y que el Frente Sandinista es el causante de todas las desgracias que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Pero ¿cuál cambio democrático? Dice Luis Abinel, están locos, no tienen ni pie ni cabeza lo que dicen, es una
Dictadura asesina, ¿cuál cambio democrático? Ok, estamos de acuerdo. Hay que luchar primero para derrocar esa dictadura y luego, una vez que se derroque, pues aplicar todos esos conceptos, ¿verdad? Y esas ideas que coinciden, pues, con las ideas que tenemos la mayoría, de que tiene que darse un proceso abolicionista del ejército y tiene que cambiarse esa policía, ¿verdad? Voy a saludar aquí a mis, a la gente que me sintoniza, ¿verdad? A mi audiencia, y les voy a pedir de que ustedes también pueden compartir este programa para que llegue a más gente, ¿verdad? Y los invito también a que se suscriban en el canal de YouTube a la hora de la Unidad Democrática para que en cada programa que yo haga, pues entonces ustedes reciban una notificación y estén al tanto de esto, ¿verdad? Vamos a concluir diciendo lo siguiente, ¿verdad? Vamos a concluir diciendo lo siguiente. Es lógico, claro que sí, está demostrado la responsabilidad directa del paramilitarismo orteguista. La responsabilidad por parte del ejército en la conformación, en el entrenamiento, ¿verdad? En la coordinación de los paramilitares que atacaron de forma inmisericordia al pueblo de Nicaragua. Ese ejército sandinista, porque no podemos llamarlo ejército nacional, ese ejército, como dijo uno de estos jóvenes brillantes, ejército pretoriano, ¿verdad? Nunca pudo evolucionar. Sabemos que su origen viene de la guerrilla contra Somoza, que fueron viejos guerrilleros sandinistas los que conformaron el ejército y que formaron lo que se conoció como el ejército sandinista, y que con la derrota electoral de los años 90 pasó a llamarse Ejército Nacional, pero no pudieron cortar el ombligo, no pudieron cortar la influencia, ni quisieron tampoco, porque su naturaleza, su origen, su misión, su objetivo están intrínsecamente ligados con los objetivos de la mafia criminal del Frente Sandinista. También podemos concluir que el ejército no ha garantizado nunca la libertad del pueblo de Nicaragua. No ha garantizado el respeto a los derechos humanos, sino que más bien ha sido uno de los instrumentos para conculcar el derecho a la vida, a la integridad territorial, a la integridad corporal y a la integridad física y a la libertad del pueblo de Nicaragua. Es decir, más bien ha sido el ejército el primero que ha asesinado campesinos, que ha descuartizado campesinos, que ha desaparecido campesinos, que no solo campesinos, en la ciudad y en el campo, pero en el campo han sido más atroces sus crímenes. Ha sido el ejército el que ha ido a asesinar inclusive más allá de las fronteras de Nicaragua. Por ejemplo, el asesinato de Yahop, de Pablo Negro, de toda esa gente que fueron rearmados de la contra, que se decepcionaron por el rumbo que tomaron las cosas después de los acuerdos de paz, y la respuesta fue irlos a ejecutar, un operativo para irlos a exterminar, con el engaño, con la mentira, haciéndolos llegar, como mataron recientemente también a Piel Roja, pues, que era un exiliado, ¿no? Un exiliado caraceño que estuvo por acá en Costa Rica y que con mentiras lo llevaron a Nicaragua y ahí lo asesinaron. También otra conclusión que podemos llegar es que el ejército jamás ha garantizado la democracia en Nicaragua.
más bien ha sido un elemento que le ha dado fuerza, que le ha dado estabilidad, que le ha dado apoyo a la dictadura. O sea, ¿en qué se pudieron haber distinguido la Guardia Nacional? Bueno, la Guardia Nacional creo que no llegó a tanto, porque la Guardia de Somoza nunca organizó un ejército paramilitar para que fuera a masacrar a la población. Se enfrentaron ellos y lo fueron a hacer ellos. Y si cometieron crímenes, en efecto los cometieron, pues también los hicieron ellos de frente, mostrando los rostros, pero no valiéndose cobardemente de crear una fuerza irregular, una fuerza paramilitar y lanzarla como jaurías desenfrenadas, como jaurías rabiosas en contra de una población indefensa, como está grabado en todos los videos. El ejército no ha garantizado la democracia, el pluralismo político, la separación de poderes, la justicia, las libertades fundamentales. Y la única oportunidad que tuvo para reivindicarse, la perdió. Porque en vez de llegar donde el dictador y decirle, señor Ortega, este problema es político y usted lo tiene que resolver políticamente, en vez de hacer eso, más bien se llegó a ofrecer para organizar a los paramilitares, para armar a los paramilitares, para ir a desentrañar de sus bodegas todos esos armamentos que fueron usados por los paramilitares. Y bueno, y algunas armas también, algunas armas y algunos efectivos que prestó, porque a mí no me van a decir que, por ejemplo, estos son paramilitares. Estos no son paramilitares, ustedes miran que son miembros del ejército con armamento del ejército, gente que tiene preparación. Paramilitares eran estos eran paramilitares, pero estos son profesionales del ejército. Entonces, obviamente que el GIEI, el grupo de expertos interdisciplinarios, determinó la presunción de crímenes de lesa humanidad. Yo considero que el ejército comparte responsabilidad penal con el dictador, con la dictadora, porque ahora ya sabemos que también es copresidenta, y sus paramilitares. El dictador Ortega, ¿verdad?, ha condenado a la abolición al ejército. Y bueno, que le agradezcan al dictador. Tanto el ejército, la policía y los paramilitares tienen que ser desarmados y tienen que ser llevados a los tribunales. Nicaragua debe ser un país sin ejército. Nicaragua debe de alcanzar la paz y crear una zona de paz junto con Panamá, con Costa Rica y Nicaragua, ir creando esa Centroamérica de la paz, ¿verdad? Y enterrar para siempre esas estructuras militares que no han servido para apuntalar el desarrollo de la nación, sino que han sido un lastre que se le ha guindado, se nos ha guindado y se nos viene guindando como un fardo que no nos deja avanzar. Hemos escuchado a este par de jóvenes, algunas posiciones que han hecho, ¿verdad?, brillantes, y quedaron algunas preguntas en el aire ahí. Es lógico, ¿verdad? Tenemos que respetar las opiniones ajenas, pero sí coincidimos, ¿verdad?, en la necesidad de la abolición del ejército y de una nueva Policía Nacional para que Nicaragua ya doble la hoja de este pasado oscuro que ya nos lleva 200 años, ¿verdad?, desde la independencia de Centroamérica, y que podamos ser capaces de construir el país que hemos soñado. Como lo dije y se los pregunté a los panelistas, ¿verdad?, yo considero que el proceso de desarme de los paramilitares y la disolución de la policía y la eliminación del ejército es un proceso que requiere más energía, más acción, más determinación, ¿verdad?,
Y es un proceso que va a requerir también mayores costos materiales y humanos que el proceso que está haciendo Bukele. Pero dice que el mal reclama el remedio. Así es que aquí estamos decididos a impulsar esa nueva Nicaragua que hemos soñado. El Movimiento de Unidad Democrática ha incorporado en su programa de objetivos la disolución de la policía, la eliminación del ejército, el desarme de los paramilitares y el enjuiciamiento de los violentos. Y como hemos dicho, no es venganza. Lo que se busca es justicia para que no queden impunes los crímenes que han sido cometidos, para que no se vuelva a repetir esa situación y para que Nicaragua pueda ver hacia adelante, hacia un futuro brillante, hacia un futuro mejor. Estoy seguro que en poco tiempo, si logramos la paz, la estabilidad, la seguridad jurídica, vamos a poder alcanzar los grados de desarrollo que tienen nuestros hermanos centroamericanos y vamos a poder también apoyarlos para que Centroamérica alcance esa unión, esa gran patria centroamericana con la que hemos soñado todos los que vivimos en esta Centroamérica, ¿verdad? Sufrida, atormentada, pero que ya tiene rayos de esperanza. Por lo menos Panamá ya le dijo adiós al ejército. Costa Rica fue el primer país en el mundo que volvió al ejército. El Salvador va resolviendo su problema de pandillas. Vamos a ver Honduras cómo va. Nicaragua tiene la gran oportunidad histórica y asumimos ese reto, ese desafío de construir una Nicaragua sin ejército para las generaciones futuras. Les agradezco que me hayan sintonizado y espero verlos en una próxima edición de su programa La Hora de la Unidad Democrática. Muchas gracias.